Antelo Espinosa. Presente. Perdón, me salté. Por si acaso está Anglaril José Mauricio. Apaza Roger. Arias Salomón. Presente. Arroja Ervin. Arteaga Andrea. Arteaga Ríos Alejandro. Presente, presente, ¿me escucha? Disculpe. Sí. Ya. Ritter Juan. Román Chubirú. Romero María. Presente. Romero Víctor. Presente. Salas Jesús. Presente. Sala. Salvatierra Alexander. O Alexandra, perdón. Presente, o sí, Salvatierra. Solís John. Presente. Sí. Suárez Caterine. Suárez Carlos Andrés. Suaznavar Teresa. Presente. Tinta Teresa. Ah, no, perdón. Tinta Luis Fernando. Ugarte Samuel. Trigo Kevin. Presente. Trigo Kevin, ¿no? Sí, presente. Vargas Jacqueline. Vargas Carla Patricia. Vázquez José Alfredo. Presente. Velasco Isaac. Presente. Villa Peña. Presente. Villalpando David. Presente. Vilca Breiner. Jean-Pierre. Está, ¿no? Illescas Carlos. Presente. Peña Nayeli. Presente. Ustares Mayir. Presente. Ya escuché como dos personas. Ya, Ustares presente, ¿no? Cabezas Mayerlin. Sí. ¿Sí? Dice un compañero que se le salió. Dice Herrera Hans. el mismo, ese mismo. Gracias. Ya. No, gracias. Bueno, Auxiliar, disculpe, se me fue el internet, no puedes responder a la lista. ya, voy a terminar y de ahí vuelvo, voy a preguntar quiénes faltan, ¿ya? Vargas Adriana. Presente. Cabezas Mayerlin. Llanos Luis Ángel. Romero Emi. Camacho Camila. Presente. Barbolín Nelson. Presente. Herrera Hikari. Presente. Blanco José Carlos.
Ojeda Vilca. Ya. Ahora sí, ¿quiénes faltan en la lista? Lara Mayerles Liano. ¿Alguien más? Ya. Bueno, vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Acaba de empezar Ortiz. Creo que estamos completos. O hay alguien, bueno, me figuran como 60 personas, pero tengo aquí en la lista 57 con el que acaba de ingresar. Así que no sé si es que están con doble dispositivo o hay alguien que falta en la lista. Disculpe, auxiliar, no, es que no puedo ingresar antes porque me estaba revisando el médico porque estoy enfermo y no puedo ingresar. ¿Va a grabar la clase, no, Auxi? Ortiz, Sí, sí, ya le puse asistencia. ¿Alguien está hablando? ¿La va a grabar la clase? No, no la voy a grabar. Ya. Bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a avanzar el laboratorio número 2. Enseguida abro el archivo. Permítanme un momento, lo voy a convertir a PDF para poder abrirlo.
Ya. Bueno, hoy vamos a ver el laboratorio número 2, que consiste en el sistema masa-resorte. Este laboratorio aplica el tema de movimiento armónico simple. Bueno, ahí está el contenido del informe. Empezamos con el punto número 1, ¿cuáles son los objetivos? El objetivo de esta experiencia es demostrar que el periodo de oscilación de un sistema masa-resorte está dado por la siguiente fórmula, ¿no? Que dice periodo igual a 2pi por la raíz cuadrada de masa sobre la constante de elasticidad K. Determinar la constante de elasticidad de un resorte, y el tercer objetivo sería observar cómo varía el periodo de oscilación de un sistema masa-resorte cuando varía su masa y su amplitud. Bueno, aquí vemos el esquema de un resorte, ¿no? Para el fundamento teórico lo que van a investigar es qué es el movimiento armónico simple y la definición de la ley de Hooke. Vamos a ver si abrió aquí. Bueno, aquí por ejemplo en el simulador vamos a poder ver cómo funciona la ley matemáticamente. Su fórmula es fuerza igual a la constante K por la elongación o la deformación. Espérenme, está cargando. Ya, entonces aquí tenemos nosotros un resorte, la constante K, que viene a ser la constante K, que viene a ser esta de aquí, spring constant, la constante del resorte o el de elasticidad. No se olviden que se medía en newton por metro, unidades de fuerza por unidades de longitud. Entonces, si por ejemplo era 200 newton metro mi constante, que eso significaba que para que el resorte se deforme o se estire 1 metro, yo debía aplicar una fuerza de 200 newton. No, por ejemplo, si aquí yo aplico una fuerza, este va a medir la fuerza aplicada. Si aplico una fuerza de 50 newton, yo podría determinar cuánto se va a elongar el resorte, ¿no? Vamos a mostrar aquí. Ahí están los valores. No, fíjense, de su posición inicial, ¿no? Cuando no hay ninguna fuerza aplicada, el resorte tiene una longitud inicial, cuando no se le aplica ninguna fuerza. Pero ¿qué sucede cuando yo comienzo a aplicar una fuerza? Si la aplico, por ejemplo, hacia el lado derecho. De 50 newton. El resorte de esa posición inicial se va a estirar. Y esa distancia que se estira, nosotros es lo que llamamos elongación. No, esto de aquí venía a ser la elongación o deformación. Que en realidad, ¿qué viene a ser? Porque ahora nuestro resorte va a tener una longitud diferente a su longitud inicial, ¿no? Va a tener una longitud final. Entonces, esta X viene a ser la diferencia entre esa longitud inicial que tenía el resorte, o perdón, la longitud final que tiene después de que se aplica la fuerza menos la longitud inicial, ¿no? Eso representa X. Aquí no estamos hablando todavía de que hay algún movimiento, ¿no? Todavía no se está produciendo el movimiento armónico simple. Este resorte simplemente está en equilibrio, pero se ha deformado debido a una fuerza externa. No lo mismo, esto sería en el caso de que se estirara. También podría el resorte comprimirse, ¿no? Si yo hago una fuerza de compresión, entonces fíjense, si aplico una fuerza de 50 newton, nuevamente la deformación sería la misma. No, solo que en este caso su longitud final sería menor porque el resorte se está comprimiendo. Y aquí están las dos fuerzas que actúan, ¿no? Siempre en los ejercicios veíamos, por ejemplo, la fuerza deformante y la fuerza de restauradora, ¿no? En realidad la fuerza deformante en este caso sería la naranja, que está yendo, es una fuerza de compresión. Pero ¿qué sucede con el resorte? Debido a que tiene esta constante,
el resorte, por su elasticidad, va a intentar volver a su posición de equilibrio, ¿no? Y esa fuerza restauradora está representada con la letra naranja, o perdón, con el color azul. Ya, eso simplemente para que entendamos qué viene a ser K y cómo funciona la ley de Hooke. Volvamos a la presentación. Aquí entonces en el fundamento teórico simplemente un concepto corto, no es necesario que sea una plana de cada uno, porque en realidad la ley de Hooke es un parrafito de 3, 4 líneas, lo mismo el movimiento armónico simple. No quiero que me coloquen todo el tema del armónico simple, sino simplemente qué es movimiento armónico simple. Bueno, eso es lo que acabamos de ver. Los materiales, lo que se utiliza en realidad viene a ser un resorte, distintas masas, una regla y un cronómetro. Este sería el esquema de la experiencia, que en realidad es el esquema del simulador que vamos a utilizar. ¿No? Ahí pueden ver, ahí está el resorte, en este caso un resorte vertical, que en uno de sus extremos va a estar unido a un punto fijo y en el otro se va a colgar una masa. Un cronómetro que me va a permitir medir el tiempo de oscilación. Y bueno, aquí con esta entrada se puede regular las masas, ¿no? Nosotros le vamos dando o asignando valores. Y la regla es para medir la longitud del resorte. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es demostrar que el periodo de oscilación de un péndulo, perdón, aquí dice péndulo simple, pero no estamos hablando de un péndulo simple, ¿no? Sino de un sistema masa-resorte. Ya demostrar que el periodo de oscilación de un sistema masa-resorte está dado por T igual a 2pi raíz cuadrada de la masa sobre K. Bueno, aquí tenemos igual una gráfica de lo que les explicaba. ¿Qué sucede con el resorte? Voy a mostrarles en el simulador. Ya nosotros vamos a tener en realidad como 3 estados del resorte. Ya mientras carga. Cuando yo cuelgo la masa del longitud menor, ¿no? Pero cuando yo colgué la masa, el resorte va a tener una nueva longitud, pero sigue en equilibrio, ¿no? Entonces, a partir de ahí sería mi posición de equilibrio, ¿no? Cuando ya la masa está colgada del resorte, pero el resorte no se mueve. Esa viene a ser nuestra posición de equilibrio. Si de esa posición de equilibrio yo muevo el resorte, ya sea hacia arriba o hacia abajo, a eso le llamamos nosotros amplitud. Y es ahí donde se produce el movimiento, ¿no? El movimiento periódico o el movimiento repetitivo, si quieren llamarlo. Entonces, ¿qué sucede cuando un cuerpo está en movimiento? Cuando un cuerpo está en movimiento, nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, que esa ley nos dice que la sumatoria de fuerzas, o que la fuerza que actúa es igual a la masa por la aceleración. Pero ¿cuál es la fuerza que actúa? ¿No? Aquí vamos a tener también la fuerza restauradora, que nos dice que es igual a ¿qué? A menos K por X. Entonces, estas fuerzas van a ser iguales, ¿no? Porque tenemos la fuerza deformante, que va a ser de la del movimiento, que sería masa por aceleración, y tenemos la fuerza del resorte, que es la que intenta volver a su posición de equilibrio, que viene a ser igual a la ley de Hooke, pero con signo negativo, ¿no? Menos K por X. Entonces, estas fuerzas van a ser iguales. Por lo tanto, podemos igualar la masa y la aceleración igual a menos K por X. Bueno, sigamos. ¿La aceleración a qué es igual? Habíamos visto que en función de la posición, la aceleración era igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por X, ¿no? Y aquí tenemos menos K por X. Seguimos. Como ambos lados son negativos,
podemos, si quieren, multiplicar por menos 1, ¿no? La ecuación para que se vuelva positiva. Entonces me quedaría masa, frecuencia angular al cuadrado por X igual a K por X. En ambos lados tengo el término X, lo podemos simplificar. Y de aquí despejaría la frecuencia angular. Como está al cuadrado, el exponente va a pasar como índice de la raíz. Y habíamos visto en la primera experiencia que el periodo de oscilación para cualquier cuerpo estaba en función de su frecuencia angular, ¿no? Y era igual a, me va a quedar que va a ser igual a 2pi raíz cuadrada de la, perdón, aquí era masa. Masa sobre K. Masa y de elasticidad gráfica. Ya esto es parte de los objetivos, ¿no? Por eso estamos haciendo la demostración. Por lo tanto, tiene que ir también en su informe. Vamos con la resolución del segundo objetivo. El segundo objetivo de la experiencia decía que teníamos que determinar cuál era la constante de elasticidad del resorte. Ahora, fíjense, vamos a tener entonces un estado inicial 1, donde el resorte tiene una longitud inicial, ¿no? Aquí nuestro resorte tiene una longitud inicial. ¿Qué va a suceder? De él vamos a colgar una masa. Cuando yo cuelgue la masa, esta masa tiene un peso, ¿no? Entonces es la fuerza del peso de la masa la que deforma al resorte. Y ahora el resorte va a tener una longitud final. Y dijimos que X, lo ven gráficamente, sería la diferencia entre la longitud final menos la longitud inicial, ¿no? Y X es lo que llamamos deformación. En este caso, pero, el resorte está en equilibrio, ¿no? El resorte no se está moviendo, simplemente estaba inicialmente sin ninguna masa y tenía una longitud inicial. Luego hemos colgado una masa de él y se va a estirar una cierta longitud, pero el resorte sigue en equilibrio. Entonces aquí vamos a ir anotando nosotros los valores de la masa, su longitud final, la longitud inicial que va a ser la misma para los tres casos, calculamos X y con eso hallamos también la constante. Ya eso lo vamos a hacer en el simulador. Ya, fíjense, entonces tenemos el resorte. Voy a hacer que me muestre las longitudes. Ya, entonces voy a colgar, por ejemplo, primero una masa de 50 gramos. Fíjense que ella comienza a oscilar, pero también yo lo puedo detener de esa manera. Aquí está con la línea verde. No, lo pueden ver ahí. Por ejemplo, cuando está en movimiento y yo lo paro en cualquier lugar, va a parar en algún punto de su recorrido, ¿no? Pero si le damos aquí, me va a marcar la posición de equilibrio. Entonces, con la regla lo que tenemos que hacer es medir cuánto es esa variación. Por ejemplo, nuestra longitud inicial
va a ser de cuánto. 10, 20, 30, 40. 4,55. En realidad está entre 47 y 48 milímetros. No, porque esto está en milímetros. Había una forma de, creo que este me hace variar, pero se colgó la página. Vamos a recargarla ya. Auxiliar, Sí, quería pedirte permiso, me voy a retirar de la clase, por favor. Me voy a ir al hospital. ¿usted es Nayib? Sí, por favor. ¿Ya? Ya está bien. Ya, vamos a dejarlo ahí. Ya, entonces voy a colgar la masa de 50, que bueno, comenzaría a oscilar, pero vamos a dejarlo que esté en equilibrio, ¿no? Porque habíamos dicho que cuando va a tener su longitud inicial, ¿no? Que estaría marcada ahí, pero cuando colguemos la masa, obviamente al principio el resorte va a comenzar a moverse, pero si nosotros lo sostenemos puede llegar a estar en el equilibrio, pero ahora va a tener una nueva posición de equilibrio que estaría aquí marcada con la línea segmentada verde. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es medir la longitud inicial. Ya entonces desde el punto fijo comienzo a medir. No, bueno, en este caso está más cercana a lo que es 48. ¿No lo pueden ver? 40, 48 milímetros. Ya que eso en centímetros sería, no, aunque creo que esto está en centímetros. Ya entonces lo voy a anotar aquí, la longitud para una masa de en kilogramos, ¿no? Fíjense que aquí nos dan el dato en gramos, era 50 gramos, entonces si nosotros lo anotamos aquí sería 0,050 o 0,05 si quieren, no en kilogramos. ¿Cuánto era su longitud inicial en metros? Hemos observado que era 48 centímetros, pero eso en metros va a ser 0,48. Esa sería la inicial. Ahora vamos a medir la final. Ya la final tendría que medir nuevamente desde el punto inicial hasta la línea verde. No, que fíjense, mide 56 centímetros. Entonces, en metros sería 0.
0,56. Entonces, ¿cuánto va a ser la elongación? Final, la fórmula de la ley de Hooke que dice que la fuerza es igual a K por X. Entonces, como queremos hallar K, despejamos y me va a quedar fuerza sobre X. Pero, ¿quién es la fuerza deformante? La fuerza deformante viene a ser la masa que estamos colgando, ¿no? Por lo tanto, bueno, dependiendo del valor que tenga, reemplazamos. En este caso, por ejemplo, K va a ser igual a ¿qué? La masa 0,050 kilogramos por la gravedad 9,8 metros segundo al cuadrado sobre el valor de X 0,08 metros, ¿no? Entonces, de esa manera determino el valor de K. (0,050 por 9,8 dividido entre 0,08. 6,13 Newton metro. Ya no le voy a poner la unidad porque aquí arriba está, ¿no? Kilogramo metro segundo al cuadrado sería Newton y el denominador estaba en metro. Entonces nos quedó Newton metro. Vamos para la segunda prueba. Vamos a mostrar, vamos a usar ahora una masa de 100. Ya lo vuelvo a colocar a la posición de equilibrio. La longitud inicial ya no la voy a medir porque en realidad sigo trabajando con el mismo resorte, ¿no? Lo único que va a cambiar, fíjense, es la longitud final porque hemos colgado otra masa. Entonces, ¿cuánto sería la longitud final? Para este caso va a ser 64, ¿no? 64. Correcto, entonces anotamos, la masa ahora es de 100 gramos, por lo tanto sería 0,10. La longitud final, 64 centímetros, que en metros sería 0,64. Y la longitud inicial sigue siendo la misma. Con eso hallo X y luego calculo la constante. Ya vamos para el siguiente, ya se lo pueden resolver ustedes, ¿no? Ahí está la formulita de todas maneras. Vamos a cambiar ahora la masa de 100. En su lugar vamos a utilizar una masa de 250. Fíjense, ahora la longitud es de 89. La masa 0,25, ¿no? En kilogramos. La longitud 0,89. La longitud inicial también es la misma porque estamos hablando del mismo resorte. No solo hemos cambiado las masas para poder ver cómo va a variar la elongación y determinar la constante K. Entonces, ¿tienen alguna duda de cómo se calcula K? No, es tan fácil de reemplazar. ¿Sí? Solo es reemplazar, ¿no es cierto? Calculan X, sacan la resta, calculan para cada uno X, y con esta formulita tendrían que calcular K, ¿no? Obviamente X va a tener un valor para cada masa, un valor diferente. Entonces, este sería el primer cuadrito. Ya vamos con el segundo cuadrito. El objetivo también me decía que debo observar cómo va a variar el periodo cuando varía la amplitud y cuando varía la masa. Entonces, este cuadro me sirve para determinar el periodo cuando la amplitud es constante y la masa es variable, ¿no? Entonces, en este caso voy a trabajar, vamos a hacer solamente 3 pruebas, en las cuales vamos a trabajar con una misma amplitud y lo que vamos a hacer variar van a ser las masas, ¿no? Ya vimos que solo tengo 3 masas, entonces voy a usar las masas de 0,050, 0,10 y 0,25, las mismas que hace rato. ¿Qué tenemos que hacer aquí?
Vamos a establecer una amplitud, no sé cuánto quieren fijar, podríamos fijar 10 centímetros, que sería como 0,10 metros, ¿no? Para la amplitud. Y lo que vamos a hacer es determinar el tiempo que tarda en realizar 5 oscilaciones. Una vez que hallo ese tiempo, lo anotamos aquí. Luego voy a determinar el periodo experimental y el periodo teórico. El periodo experimental, fíjense, va a ser igual a ¿qué? A ese tiempo que anoté, que tardaba en realizar 5 oscilaciones, dividido entre 5. Porque no se olviden que el periodo, el periodo nos permite, el periodo es el tiempo que tarda en realizar una oscilación completa. Entonces, el tiempo que hemos determinado era para 5 oscilaciones, por lo tanto, si lo divido entre 5, tendría el periodo, ¿no? Que sería el tiempo de una oscilación. Entonces, eso de forma experimental y de forma teórica, y está la formulita, usamos la ecuación que hallé primeramente, ¿no? Donde estaba en función de la masa y de la constante K. Ya entonces vamos nuevamente al simulador y vamos a controlar con el cronómetro. Volvemos a la masa de 50 gramos. Ya, ahora fíjense, está en su posición inicial. ¿Qué es la amplitud? La amplitud viene a ser la separación que le damos desde esa posición inicial. Hemos dicho que va a ser 10 centímetros. Por lo tanto, si aquí está en 56 centímetros, tendría que mover esto hasta 66. Ahí. Ya hasta 66 y voy a dejarlo oscilar. Y luego voy a controlar el tiempo que tarda en realizar 5 oscilaciones. Ya, pero está muy rápido. Voy a ponerlo más lento. Una, dos, tres, cuatro y 5. Ya no creo que me haya equivocado porque está súper lento. 2,87. Y ahí sí me equivoqué, no creo que haya sido por mucho. Vamos a ver cuánto me sale, si nos salió de manera correcta. Entonces, aquí el tiempo que yo registré para 5 oscilaciones fue de 2,87 segundos. Calculamos el periodo experimental. Lo que tengo que hacer es ese valor, dividirlo entre 5. 0,574. 574, Sí. ya. Y ahora vamos a ver si me salió bien, porque lo vamos a calcular de forma teórica, ¿no? Para hallarlo de forma teórica, había que reemplazar en la fórmula. Entonces, 2pi raíz de la masa 0,050 sobre la constante del resorte, ya que para la constante usamos lo que hemos calculado. ¿Alguien hizo por si acaso la segunda fila, el cálculo? Por ejemplo, aquí le salía 0,16, ¿no? Sí. Y si calculamos K, vamos a hacer este cálculo más. Debo reemplazar. No está medio lenta mi máquina. Por favor, si alguien me ayuda con el cálculo, hay que reemplazar la masa, que en este caso sería 0,10 por la gravedad dividido entre X. En el segundo sale 6,125. Ya. Seguramente el otro igual les va a salir 0,13 o 0,125. Sí. Ya, es 0,125, sino que mi calculadora está con fix y por eso lo redondeó a 0,13. Sí. Ya, entonces le van a colocar 0,125.
En las tres les va a salir lo mismo, ya, pero de todas maneras eso lo tienen que verificar ustedes. Tiene que haber ahí el cálculo, por favor, ya, en esta parte tiene que estar como, tiene que haber el cálculo que hicieron. En las tres les va a salir lo mismo. Entonces nuestra K vale 6,125 Newton metro. Y eso reemplazamos aquí. ¿Cuánto les sale? 0,56. Ya, 0,56. Ya no me varío por mucho. Ya, entonces de esa forma tendrían que hacer ustedes el cálculo del periodo experimental y el periodo teórico. No sé si quedó claro. El dato de aquí de T sub I lo voy a hacer yo, ¿no? Lo vamos a hacer conmigo en este momento. Voy a volver al simulador y vamos a hacer ahora para 100 gramos y para 250 gramos. Bien, entonces vamos a cambiar. Ya, me salió 3,98, pero ahora lo estoy haciendo súper rápido, es que tarda mucho. De todas maneras, voy a volver a hacer el cálculo porque esta vez no estoy segura. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? 4,23. A ver, vamos a hacer una prueba más. Una, dos, tres, cuatro, 5. 4,03. Bueno, estos dos tienen más cercanés, pero vamos a hacer una más. 1, 2, 3, 4, 5. 4,25. Ya, porque en realidad dos de ellos son cercanos, ¿no? El 3,98 con el 4,03 y el otro con el 4,25. Ya se borró el otro. Eran 3,98, 4,23, 4,03 y 4,25. Sí. ¿No? Entonces sacamos un promedio. 4,12. Ya, 4,12. El promedio sería sumar los 4 y dividir entre 4, ¿no? Porque son 4 valores. Entonces eso nos va a dar 4,12. Con eso sacan el periodo experimental y el periodo teórico sacan con la fórmula, ¿no? Para las tres pruebas tendrían que utilizar este valor de K, porque estamos usando el mismo resorte. Vamos para la prueba número 3. Si lo ven así todo, que el resorte está todo, se congela a ratos, hasta yo lo veo así. Mi internet, no sé si es mi internet o si es mi máquina que está mal.
Ya, bueno, en este caso vuelvo a poner a la posición de equilibrio y aquí tenemos que estirar 10 centímetros. ¿No? Estiramos más o menos ahí y ya, entonces voy a comenzar a controlar. 1, 2, 3, 4, 5. 6,52. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5. Y una vez más para salir de duda. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 6,43. Entonces me voy a quedar con estos valores, ya que en promedio sería 6,42. 45. Sí, solo de estos dos, porque este me salió más lejano. Ya, entonces el promedio de estos dos nos va a dar 6,42. Ya por lo tanto tomamos ese valor para la prueba número 3. ¿No? Y ya saben, de este modo calculamos los valores del periodo experimental y del periodo teórico. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda de cómo van a completar el cuadro. Simplemente aquí es dividir esto entre 5 y aquí reemplazar en esta ecuación, ¿no? La del periodo teórico. Vamos con el último, la última parte que viene a ser la misma tabla, solo que ahora vamos a trabajar con una amplitud variable y con una masa constante, ¿no? Entonces voy a trabajar con la misma masa en todas las experiencias. Para este caso voy a elegir la masa de 0,250. Ya trabajo, vamos a hacer 3 pruebas y vamos a trabajar con amplitudes variables. Podríamos empezar con 0,5, a ver, con 0,10, 0,15 y 0,20. Ya de ese modo, lo mismo que el anterior, voy a determinar el tiempo para 5 oscilaciones y completamos el resto de la tabla como en el caso anterior. Entonces comencemos para 0,10, que incluso podría repetir el cálculo que hice aquí, ¿no? Fíjense que este de aquí lo hicimos también para 0,10. Entonces, para ahorrarme un cálculo, ya voy a repetir este mismo, tendría que salirme el mismo valor, 6,42. Y voy a pasar directamente ahora al de 15 centímetros. Ya detenemos y a partir del punto de equilibrio, entonces voy a estirar 15 centímetros, ¿no? Que sería ahí. Y dejamos oscilar. 1, 2, 3, 4, 5. 6,29. Volvemos a hacer la medición. 1, 2, no, súper lento, perdí ya. 1, 2,
3, 4, 5. 6,52. Una, dos, 3, 4, 5. 6,45. Ya, este de aquí la voy a tachar porque está muy lejos y de estas dos voy a sacar un promedio, ya de 6,52 y 6,45. ¿6,485? Sí, 6,485. Ok. Y vamos para la última, que sería para una amplitud de 20 centímetros. Entonces vuelvo al punto de equilibrio y a partir de ahí ahora voy a alejarme 20 centímetros. Gracias. Y dejamos oscilar. Una, dos, 3, 4, 5, 6,22. Nuevamente. Una, dos, 3, 4, 5, 6,71. Nuevamente. Una, dos, 3, 4, 5, 6,45. Una, dos, 3, 4, 5, 6,50. Ya creo que esos dos últimos valores son los que tienen más sentido. Entonces 6,47 y 6,50. Que el promedio de estos me va a dar 6,485. 3,5. Luego el periodo experimental lo calculan dividiendo este entre 5. A ver, hagamos por ejemplo para el segundo. 6,485 dividido entre 5. 1,30, Ya. redondeando. Y para el teórico, usando la fórmula, ¿cuánto sería? No, nuevamente aquí usamos K, la que he calculado anteriormente, que era 6,125. 1,26. 1,26. 1,26. El primero, este va a salir lo mismo. Este de aquí, ¿cuánto le saldría? Auxila, el valor de K, ¿cuánto es? 6,125. ¿Y de dónde sacó el valor de K? El valor de K es lo que calculamos
al inicio, ¿se acuerdan cuando tenía el resorte en equilibrio? Con la longitud inicial y luego iba colgando diferentes masas. Allá vamos la longitud final, con eso allá vamos la elongación y con eso allá vamos K. ¿No? Entonces seguimos trabajando con el mismo resorte. Esta primera parte lo hice para hallar el valor de K. Aquí seguramente les va a salir también 6,125, pero ustedes tienen que completar y colocar ahí sus cálculos, ¿no? Entonces para estas tablitas se supone que ya conozco el valor de K. Entonces este valor de K es el que calculé aquí. Por lo tanto usamos el mismo en las dos tablas. ¿Alguien pudo calcular para la prueba número 1? Uno punto 1,28. Ya, en realidad esta, fíjense que estuvo más cercana que la otra, ¿no? Bueno, esta nos va a salir la misma porque me salió el mismo tiempo promedio, ¿no? Entonces sería 1,30 aquí. Y aquí 1,26. De esa manera, entonces, tienen que completar igual la otra, el otro cuadro, ¿no? Calcular los periodos experimental y teórico para cada una de las pruebas. Y al final, tienen que dar la conclusión. No como hicimos en la experiencia 1. ¿Recuerdan? En la experiencia 1, por ejemplo, yo les di la conclusión. Pero para aquí no lo puse, pero se los voy a anotar porque ustedes después se olvidan. Ya tienen que colocar la conclusión. No sé si es punto 7 o punto 6, parece que aquí me equivoqué. Sí, 5, todo esto es 5. Ya 5, entonces la conclusión sería el 6. No se olviden colocar la conclusión porque eso es lo que, bueno, es lo que más importa del informe, creo. Ya, La entonces, conclusión sería ¿cómo 6. sacamos? Claro, ¿cómo sacábamos las conclusiones? Tenían que observar, ¿no? Para empezar, van a sacar de estas tres tablitas, ¿no? ¿Qué conclusión pueden sacar de esta tabla? No me digan, ¿qué conclusión pueden sacar de esta tabla? ¿Y qué conclusión pueden sacar de esta tabla? Ya en realidad las tres están relacionadas, pero eso ustedes me lo colocan ahí en la conclusión, similar a lo que hicimos en el primer laboratorio. De todas formas, igual en el primer laboratorio creo que lo redacté, así que pueden revisarlo. Lunes, antes de la hora de laboratorio. No sé si hay alguna pregunta. No, Ya. Muy bien explicado, la verdad. sí. Ya. No hay de qué quejarse. Está bien, entonces no saben qué. Con ustedes no reniego. Pero ¿saben qué? Los de física a uno me vuelven loca. Son peji, pues. Sí, la verdad que no me gusta mucho tomar materias de primer semestre porque quieren que uno se los haga todo, ¿no? Yo les doy, por ejemplo, aquí las fórmulas, así como se las doy a ustedes. Ahí encimita de la tabla está la fórmula y todavía preguntan, ¿y cómo vamos a calcular esa columna? O sea, así son. Pero no, con ustedes no tengo ningún problema. Nos vemos entonces el siguiente lunes, por favor, puntuales como siempre, y no se olviden, verifiquen cuando suban el archivo, ya, porque hay muchas personas que suben y se olvidan de enviarlo. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso, verifiquen que lo han cargado correctamente, que se pueda ver también. No he tenido tiempo de revisar los informes, pero este fin de semana me voy a sacar tiempito. Eso sería todo. Nos vemos, chicos. Que tengan buen inicio de semana. Con toda la actitud, ¿no? Hasta luego, sí. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, lo que presentar